Los sindicatos que salieron a la calle para acompañar las reformas propuestas por el gobierno consideran que el texto de la reforma educativa, como quedó aprobado en su primer debate en el Senado, es una catástrofe y le piden al gobierno que la hunda. Gustavo. Mónica, el Comité Ejecutivo de la CUT considera que la situación para los profesores y los educandos fue empeorada con las últimas reformas introducidas en la ley, que en vez de promover la educación pública, impulsa a la privada y piden que más bien la hundan. Senadores y senadoras de la Comisión Primera, nuestro agradecimiento como Gobierno Nacional a cada una de las personas que han hecho posible este acuerdo. El proyecto de ley estatutaria de la educación fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, en el tercero de los 4 debates que debe cumplir en el Congreso, pero tanto congresistas cercanos al gobierno como organizaciones sindicales han manifestado que para que esta iniciativa avanzara en el Senado, perdió la esencia que quería promover, la educación pública de calidad como derecho. Es una catástrofe lo que ha pasado, esas circunstancias. Y nosotros desde las organizaciones sindicales, desde la Central Unitaria, lo que pedimos es el hundimiento de este proyecto de ley. ¿Pero qué llevó a que lo que parecía un buen avance del proyecto de ley con el visto bueno de la oposición se convirtiera ahora en una catástrofe? Incentivos para el sector agrario, rural, campesino, los eliminó. Temas técnicos, los eliminó. La evaluación de los docentes a partir de los resultados de la evaluación estatal de los estudiantes, pues es una forma de evaluación castigo. Pretenden es sacar a los maestros a través de esta evaluación, cuando lo que nosotros hemos propendido es que la evaluación sirva para diagnosticar las falencias y debilidades. Aspectos que contemplaba la versión de la ley que se aprobó en la Cámara de Representantes de manera unánime, como era un preescolar integral en la educación pública, fueron desconocidos. Se reconocía en primer lugar la educación inicial, pero con los 3 niveles fundamentales, ¿sí? No estamos de acuerdo, por supuesto, con la privatización de la educación pública. Aquí se retrocedió en el tema de la implementación del preescolar de 3 grados como obligatorios. Esta ley permitía devolverle derechos a la gente y la comisión, a punta de tijeretazos mal hechos, creo que no tuvo en cuenta muchas opiniones ni el trabajo realizado en la Comisión Primera de Cámara. La presión por el tiempo que queda para tramitar el proyecto de ley, que solo puede ser votada en el periodo ordinario hasta el 20 de junio, pudo precipitar que se aceptaran las propuestas de la oposición. Entre ellas la del senador David Luna, quien aclaró que nunca cuestionó la forma como se aprobó en la Cámara. Avanzamos en la construcción de consensos. Pero lo aprobado generó tal descontento que para el próximo miércoles 12 de junio, centrales obreras encabezadas por FECODE harán un paro por 24 horas para protestar por lo contemplado ahora en la Ley Estatutaria de Educación. El senador de Cambio Radical, David Luna, dijo en el recinto del Senado que para la aprobación el jueves pasado de la reforma a la ley estatutaria de la educación se compraron algunas conciencias. Él no precisó su afirmación ni parece estar dispuesto a formalizarla. Gustavo. Mónica, consultamos a diferentes representantes sobre estas afirmaciones que hizo el senador David Luna y todos coincidieron, desde representantes del Pacto Histórico hasta del Centro Democrático, que tenían que rechazar estas declaraciones y además las encontraron infundadas. En unos compran conciencias, en otras no. Así señaló el senador de Cambio Radical, David Luna, a la Cámara de Representantes, en donde a su juicio el gobierno logró la aprobación de su propuesta de ley estatutaria de educación gracias a la compra de conciencias. ¿Qué hará el gobierno con la ponencia de ellos? No lo sé. De inmediato, algunos representantes dieron respuesta al señalamiento de Luna. El que las usa las imagina. Seguramente él sí vende su conciencia. Aquí las conciencias no han tenido que ser compradas. Me parece un poco suelto el comentario del senador, un poco pues obviamente equívoco. Acá tuvo consenso de todos los partidos, incluso Cambio Radical votó positivo. El senador Luna se resiste a la concertación. La ponente de la iniciativa, María José Pizarro, del Pacto Histórico, lo buscó una y otra vez para llegar a acuerdos durante la última sesión de la Comisión Primera, pero el congresista se rehusó al diálogo. Yo no tengo conocimiento de que haya un acuerdo de nada distinto a que se van a discutir las ponencias. El debate lo hicimos con proposiciones, con propuestas, argumentando, mejorando el texto y hubo un gran consenso en donde incluso el Centro Democrático, que es el partido de mayor oposición al gobierno, muchos congresistas votaron positivo a la medida. Lo que nosotros votamos positivo es porque consideramos que tenía buenos temas. En eso no tenemos objeción. Desde la misma Comisión Primera del Senado también respondieron a David Luna. Eso es una absoluta falsedad. En medio de un cabildeo de los congresistas de la bancada de gobierno que no logran acuerdos, la ministra de Educación, Aurora Vergara,
tampoco alcanza consensos. No se le ve interactuar con los congresistas. Esperamos en la cita del martes que todos los partidos hayan logrado revisar los ajustes propuestos por las diferentes curules. Si la semana entrante no se logra dar el tercer debate o primero de Senado en la comisión, no tiene vida útil el proyecto. El senador Luna no avanzó en su señalamiento, no precisó qué conocimiento tenía de la compra de conciencias en el Congreso, ni ha presentado denuncia contra ninguno de sus colegas. La reforma a la educación, en cambio, flota sin ninguna filtración en el Congreso. Los congresistas del Pacto Histórico, pero también los de oposición, están seguros que esta podrá superar sin obstáculos su trámite y convertirse en ley. El panorama del gobierno en el Congreso, contrario a la parálisis en que están sus reformas sociales, tiene hoy en la reforma a la educación la única iniciativa que se discute de manera favorable, apoyada incluso por la oposición. Tenemos que hacer una transformación significativa, que la educación no puede seguir siendo un servicio en el que los que tienen los recursos económicos acceden a una mejor calidad de la educación. La última plenaria en la Cámara trabajó de manera fluida en esta iniciativa, con críticas aisladas provenientes del Centro Democrático. Para que no le estemos mamando gallo a la gente con una ley simplemente para decir que el gobierno nacional sí está haciendo demasiado por la educación. La reforma incluye que alrededor de 70.000 madres cabeza de familia sean contratadas por el gobierno y no por los operadores del ICBF. Esto para que sean cuidadoras de niñas y niños recién nacidos, a quienes también los cobija el derecho a la educación. Hay una novedad y es que se incluye la educación inicial, la educación desde los 0 años. Estamos incluyendo a los niños lactantes. La reforma a la educación tiene un total de 44 artículos y solo faltan 6 por discutirse. Que ha habido una actitud dialogante, constructiva de las bancadas, y en Cámara le vamos a cumplir al movimiento educativo colombiano. Esperamos que el Senado haga lo mismo, porque también tiene problemas de tiempo. Esperamos que eso se pueda cumplir. Celebramos que las votaciones han sido unánimes y que el gobierno nacional ha mostrado interés en recoger nuestros aportes y, por supuesto, las proposiciones para mejorar el documento. Desde la bancada de gobierno se hace un llamado para que el ejemplo que se brinda con el trámite de la reforma de la educación se siga el ejemplo con las otras reformas, las sociales, la pensional, la laboral y la de salud, y que sean concertadas en el Congreso. En este país pensamos distinto. Provenimos de regiones diferentes, tenemos ideas ideológicas y políticas que responden a tradiciones incluso contrarias. Pero por eso no vamos a poder vivir juntos, por eso no vamos a poder sacar reformas en la educación, en la salud, en las pensiones. La reforma a la educación volverá a discutirse este lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes.